Breve. Breve. Bueno, muy difícil ser breve ante la velocidad de los argumentos. Voy a intentar hacerlo. Y empezaré diciendo que la mesa se estableció anticipando estas visiones de debate, y nos planteaba como varios niveles donde posiblemente íbamos a identificar posiciones encontradas. Nos hablaba de debates en cuanto a los valores culturales, respecto al concepto mismo de conservación, respecto a la participación comunitaria o individual, respecto a la interculturalidad o la crítica de las culturas. Es decir, que son temas que anticipaban de por sí ya una posición o posiciones encontradas. Iniciamos, y quiero destacar en esta síntesis lo que me parece son los puntos de convergencia de las diferentes participaciones, que los hay y me parece que muy ricos. Empezaremos con la exposición que se nos hizo sobre el maíz, como un ejemplo muy directo, muy concreto y quizá más cercano a la mayoría de los que estamos en el Ecosur, respecto al significado de un cultivo y al significado de la agricultura para los pueblos originarios. El maíz, contrariamente a lo que muchas veces se piensa, en las comunidades tiene un sentido cultural, tecnológico y de vida mucho más allá de lo que generalmente pensamos nosotros, porque es producto de un proceso cultural que ha llevado a la diversidad que hoy tenemos. Y el maíz, como bien se mencionaba, es el eje de la vida campesina, es el eje de la vida comunitaria. Sin embargo, esta visión de complejidad del maíz y de la cultura que implica en las comunidades campesinas, pues está siendo fuertemente agredida por diferentes políticas y por diferentes empresas, de forma tal que está pasando a ser enajenado de su función dentro de las comunidades, de su función cultural. Más allá de su función agrícola, se le está pretendiendo transformar en una simple mercancía, perdiendo todo el valor y toda la riqueza del proceso histórico que tiene este maíz. Y es un ejemplo que nos pone en alerta, porque el maíz sigue siendo principal en la actividad económica, cultural y social de las comunidades. Y se están tratando de impulsar algunas iniciativas que hagan que este maíz se conserve, se mantenga, pero que también tenga algún tipo de beneficio para la gente que eventualmente pueda generar algún tipo de producto económico. Este ejemplo del maíz me parece que es un muy buen antecedente temático, tecnológico, agrícola, para una experiencia donde esta intención de trabajar con comunidades campesinas nos lleva hacia una visión más amplia, que es el de trabajar la idea de la conservación en las comunidades rurales. Y ahí se nos destaca otro problema importante, y es el hecho de que no estamos exentos de una relación de poder, de una relación donde eventualmente se llegan a poner en palabras de los propios agricultores, de los propios comunitarios, las ideas o los conceptos que vienen desde las instituciones. Y de esta forma se genera una diferencia respecto al significado de las palabras, de las ideas o de las propuestas. Y cuando se habla de conservación, que es el ejemplo más concreto de esta mesa, pues resulta que los productores entienden una cosa, las instituciones están entendiendo otra. Y no se trata simplemente de una diferencia de idiomas, sino que se trata de una diferencia de concepciones, de una diferencia de percepciones respecto a la importancia que tienen los recursos. Esta actividad de tratar de interactuar respecto a temáticas más allá de la actividad agrícola respecto a la conservación nos lleva a tener que incorporar las visiones que la gente tiene, los criterios que tienen para definir respecto a lo que debe o no conservarse, y en consecuencia ver lo limitado de muchas de nuestras aproximaciones. Y en ese sentido, destacar que en las instituciones y quienes se acercan a las comunidades llevan también todo un bagaje conceptual, un bagaje terminológico que muchas veces no queda más que en la argumentación verbal y que pocas veces se manifiesta en acciones concretas. Uno de estos casos que está desafiando muchas ideas, pero que en la práctica todavía requiere fundamentarse, es el llamado diálogo de saberes, donde en realidad solamente hay un intercambio de información y difícilmente se considera el conocimiento campesino en el mismo plano cognitivo epistemológico que lo que podría tener la ciencia, que es lo que le daría la verdadera dimensión de diálogo a estas diferencias. Entonces, a partir de estas limitaciones o de estos desafíos, de estas interrogantes que han surgido respecto al trabajo agrícola con cultivos muy importantes como sería el maíz, o acciones más amplias a nivel comunitario como es el de la conservación de los recursos, pues bueno, se plantea que hay necesidad de ir más allá
de romper estas barreras entre los agentes externos y las comunidades, y que se requiere integrar de una manera mucho más dinámica, mucho más activa a lo que son los saberes tradicionales en las decisiones y en las acciones que se decidan conjuntamente con la gente. Esto es pasar del discurso, pasar de las buenas intenciones a las acciones de participación, donde los productores verdaderamente se involucren en estos procesos y fundamentalmente en la toma de decisiones. Y esto plantea ya un desafío grande para los académicos que se acercan a las comunidades. En primer lugar, se requiere abordar también la dimensión de la subjetividad, es decir, tratar de entender lo que significan las cosas, los procesos, los recursos para la propia gente, más allá de lo que nosotros podamos estar teniendo. Es decir, cuáles son las acciones, las motivaciones o los valores que la gente tiene para hacer o no hacer las cosas. Ese es un desafío muy grande para nosotros, que tenemos una motivación, tenemos acciones y tenemos valores distintos que necesitamos confrontar. Se necesita en este sentido también identificar cómo cambiar las estrategias, es decir, plantear acciones o secuencias de acciones que eventualmente modifiquen las cosas atendiendo a la subjetividad que pueden tener la gente, los productores, para tratar de lograr los objetivos que se están planteando. Y en este sentido, bueno, pues es fundamental conocer cuáles son los recursos con los que se cuentan. Y de esta manera, entonces, al irse acercando, partiendo de casos muy específicos, con una visión muy tecnológica inicial que va incorporando visiones sociales y visiones organizativas, pasar a una fase de trabajo colectivo donde se incorpora la cultura, se incorpora a los productores y finalmente se incorporan sus visiones y se incorporan sus expectativas. Este escenario me parece que es el escenario que caracteriza a la mayor parte de las actividades que se realizan en Ecosur, pero se plantea que hay posibilidades y la necesidad de ir un poco más allá. Es decir, que toda esta interacción intercultural está mediada por una relación de poder y que en consecuencia siempre que interactuamos con otras culturas no podemos pretender ser objetivos y estar aislados, sino que ya llevamos todo un bagaje que inconscientemente imponemos a las comunidades. Y que en este sentido lo que se requiere es llegar con una serie de atributos o con una serie de características que nos permitan involucrarnos más allá de esta mera intercambio de información o de estas meras buenas intenciones. Se necesita incluir en nuestra relación con las comunidades la capacidad de comprensión, la capacidad de incluir la complejidad, la idea de integrar a los eventos en los que iniciamos como procesos y en estar dispuestos a desestructurar y a descolonizar las estructuras o las relaciones de poder que existen al interior de las comunidades, siempre con una visión de solidaridad, pero también con la disposición a identificar los problemas y a ofrecer soluciones. Esta última visión plantea una serie de reflexiones y una serie de cuestionamientos de gran envergadura para la actividad académica, porque en principio se plantea si nosotros estamos capacitados y si tenemos los recursos o estamos en el momento apropiado para iniciar este tipo de deconstrucciones necesarias para que se dé esta verdadera interacción intercultural. Por una parte hay quien considera que tenemos limitaciones todavía fuertes, puesto que tenemos este bagaje cultural, teórico y metodológico y conceptual que no hemos podido todavía confrontar o identificar al mismo plano que tienen los productores. Pero por otra parte hay quien dice que sí tenemos experiencias y que tenemos esa voluntad y que en consecuencia sí se puede ir hasta estas fases de construcción de las relaciones de poder y de las injusticias que se vislumbran actualmente. Finalmente, se menciona, y me parece que es una reflexión, un señalamiento muy importante, que tenemos que partir del hecho de que las culturas, ninguna cultura es estática. Y muchas veces en nuestras visiones de cambio y de respeto hacia las otras culturas, inconscientemente estamos planteando que la cultura a la cual nos acercamos no debe de cambiar, sino que simplemente debemos de partir de un plano de permanencia que no debe de cambiar. Entonces esta es una primera observación que me parece de gran importancia. Las culturas cambian. Hay otra que está directamente relacionada con esto, es que las culturas no son homogéneas. Al interior de las comunidades hay una gran cantidad de diferencias de todo tipo que conviene tener presente, porque muchas veces en nuestras buenas intenciones, me parece que aquí en esta mesa se hacen ya observaciones muy importantes respecto a que hay que considerar también a las otras culturas, a los otros grupos sociales que existen en nuestro país y en el mundo. Y en este sentido, que también cuando hablamos de interculturalidad tenemos que considerar a lo urbano,
lo rural, pero también lo urbano. Y que en este sentido, cuando hablemos de interculturalidad, lo más importante sería plantear la necesidad de establecer relaciones más justas con los otros, independientemente de quiénes sean. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Con esto damos por finalizada la sesión de hoy. Quisiéramos seguramente seguir platicando, pero el hoy y el ahorita ya tenemos para esta mesa, pero continúa en el día, ¿no? Pues no me resta más que comentarles que el comité organizador hará el esfuerzo de sintetizar y reunir toda la información que se virtió en las mesas anteriores y exponerles pues lo que a nuestros ojos pudiera ser esa conclusión, y trataremos de incluir muy nítidamente los retos que consideramos que como institución pues tenemos, ¿no? Y ojalá algunos de nosotros podamos retomarlos y con eso pues continuar nuestra vida institucional y académica. Me voy con la balanza entre que pues no estamos capacitados, pero sí estamos capacitados, y creo que el valor que nos queda, o el que me gustaría que pudiéramos retomar, es dar ese paso, como decía Fernando. Hay algo que decir, digámoslo y veremos cómo reaccionan los demás, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, y la próxima será el 12 de octubre, si logramos nuestra conclusión a tiempo. Y una invitación a quienes no pudieron participar ahora y tienen algo que poner, decir en la mesa, pues sigue abierta la página de la plataforma de estas mesas de discusión para que puedan también